Surgimiento del latín. El latín tiene sus raíces en el Lacio, una región de Italia central donde se encontraba la antigua ciudad de Roma. La lengua de esta región comenzó a desarrollarse alrededor del siglo VIII a.C. Una característica fascinante del latín es cómo se expandió y se transformó a medida que Roma pasó de ser una pequeña ciudad-estado a convertirse en el vasto imperio romano. Latín arcaico. El latín arcaico es la forma más temprana del latín, que se utilizaba en inscripciones y documentos legales. Un ejemplo es la Ley de las 12 Tablas, un conjunto de leyes romanas escritas en el siglo V a.C. Este periodo también incluye textos religiosos y poesía, aunque muchos de ellos se han perdido con el tiempo. Latín clásico. El latín clásico es la forma estándar y literaria del latín utilizada entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo. Este fue el periodo de oro de la literatura latina, con autores como Cicerón, conocido por su elocuencia en discursos y escritos filosóficos, y Virgilio, autor de la épica Eneida. El latín clásico tenía una estructura gramatical compleja y un vocabulario extenso, lo que lo hacía apto para la expresión literaria y filosófica. Latín vulgar. El latín vulgar era la lengua hablada por la gente común del Imperio Romano. A diferencia del latín clásico, el latín vulgar no tenía una forma escrita estándar y variaba considerablemente de una región a otra. Esta versión del latín fue el antecesor directo de las lenguas romances. Un dato curioso es que muchas palabras en las lenguas romances provienen del latín vulgar y no del clásico. Por ejemplo, la palabra española, hablar, proviene del latín vulgar, fabulari, mientras que en latín clásico sería, loci. Caída del Imperio Romano y fragmentación lingüística. Con la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V después de Cristo, Europa experimentó un periodo de gran fragmentación política y social. Las rutas comerciales se interrumpieron, y las comunicaciones entre las regiones se volvieron más difíciles. Como resultado, el latín vulgar comenzó a evolucionar de manera diferente en cada región. Aquí es donde empieza la historia de las lenguas romances. Español. El español surgió en la región de Castilla, en la península ibérica. La evolución del español fue influenciada por la presencia de los visigodos, un pueblo germánico, y más tarde por los árabes durante la ocupación musulmana de la península ibérica. Palabras como aceituna y almohada tienen origen árabe. Además, el dialecto castellano se impuso sobre otros dialectos de la península, como el leonés y el aragonés, para formar el español estándar. Portugués. El portugués evolucionó en el noroeste de la península ibérica, en la región que hoy es Portugal y Galicia. A diferencia de otras regiones, el portugués tuvo una menor influencia árabe. La expansión del imperio portugués durante los siglos XV y XVI llevó la lengua a lugares tan lejanos como Brasil, África y Asia, incorporando palabras de lenguas indígenas y africanas, como banana y samba. Francés. El francés se desarrolló en la región de la Galia, donde el latín vulgar se mezcló con las lenguas celtas y germánicas. Tras la invasión de los francos, una tribu germánica, el latín vulgar hablado en la región comenzó a incorporar palabras germánicas. La influencia del francés normando, especialmente después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, introdujo muchas palabras francesas al inglés, como court, corte y justice, justicia. Italiano. El italiano se desarrolló en la península itálica y es el más cercano al latín vulgar en términos de estructura gramatical. Italia fue políticamente fragmentada durante la Edad Media, lo que llevó al desarrollo de numerosos dialectos regionales, como el toscano, el napolitano y el siciliano. El toscano, gracias a la obra de escritores como Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, se convirtió en la base del italiano estándar. Rumano. El rumano es único entre las lenguas romances ya que se desarrolló en la región de Dacia, fuera de las fronteras del Imperio Romano Occidental, lo que le permitió conservar características arcaicas del latín. El rumano también fue influenciado por las lenguas eslavas, húngaras y turcas debido a la ubicación geográfica de Rumanía. Lenguas romances menores. Además de las principales lenguas romances, hay otras lenguas menores pero significativas. El catalán se habla en Cataluña, una región de España, y tiene una rica tradición literaria. El gallego, hablado en Galicia, en el noroeste de España, tiene una estrecha relación con el portugués. El occitano, hablado en el sur de Francia,
tiene una gran tradición literaria medieval, especialmente en poesía trovadoresca. El sardo, hablado en Cerdeña, conserva muchas características arcaicas del latín, lo que lo convierte en una lengua de gran interés para los lingüistas. Curiosidades y datos interesantes. La variabilidad dialectal. Durante la Edad Media, viajar de una ciudad a otra en Europa podía significar encontrarse con dialectos tan diferentes que parecían idiomas distintos, aunque todos descendían del latín vulgar. El latín eclesiástico. Aunque las lenguas romances evolucionaban, la Iglesia Católica continuó utilizando el latín clásico como su lengua litúrgica y administrativa durante muchos siglos, manteniendo viva la tradición del latín escrito. El rol de la imprenta. La invención de la imprenta en el siglo XV por Johannes Gutenberg ayudó a estandarizar las lenguas romances. Por ejemplo, la publicación de la Gramática de la Lengua Castellana, por Antonio de Nebrija en 1492 fue crucial para la estandarización del español. Influencia del Renacimiento. Durante el Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés por el latín clásico y los textos antiguos, lo que influyó en las lenguas romances y en la creación de palabras nuevas basadas en el latín. El viaje del latín desde sus orígenes hasta las diversas lenguas romances modernas es un fascinante testimonio de cómo las lenguas evolucionan y se adaptan a través del tiempo y el espacio. Cada lengua romance lleva consigo un pedazo de historia, cultura y la influencia de los pueblos que las hablaron y desarrollaron. Suscríbete a mi canal Amante Historia para más videos, dale like y comparte. Gracias.